¿qué tal? Yo soy Guillermo Marabé, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre la capitalización del desempleo para que tengas una tramitación con éxito, que no te la denieguen y no te pongan ningún problema. Así que vamos a ello. Lo primero que tienes que tener en cuenta para poder capitalizar el paro es que no puedes saltarte ningún paso de los que te voy a comentar. Los pasos tienen que ser en un orden concreto y no te puedes saltar nada, porque a la mínima que te saltes alguna cosa, te lo van a denegar o te van a poner problemas para darte la capitalización del desempleo. Una cosa que tienes que saber es que la capitalización del paro se puede hacer de tres maneras diferentes. Una, que sería la capitalización total, es decir, que te den todo el dinero que tienes acumulado en el paro. Una segunda, que sería la mixta, que sería que te pagaran una parte acumulada para comprar cosas y otra parte que te compensaran cuotas de autónomos. Y ya, por último, una tercera que sería simplemente coger ese desempleo y que te vayan compensando todas las cuotas de autónomos que vayas pagando de aquí a saber cuándo, hasta que se agote el dinero. Así que bien, lo primero que tienes que tener en cuenta para capitalizar el paro es que tienes que tener derecho a desempleo. Parece muy absurdo, parece que sea de cajón, pero mucha gente se lo pregunta. Así que sí, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener desempleo. Es decir, si ahora mismo estás trabajando, tendrías que tener un despido que te permita tener desempleo. Si no tienes derecho a desempleo, no vas a poder capitalizar nada porque no habría nada que capitalizar. Una vez tengas derecho a desempleo, tienes que tener en cuenta que lo primero que tienes que hacer es inscribirte en el desempleo, inscribirte en el paro, pedir el paro. ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer es ir al SEPE y pedir el paro, de manera que ya estarás empezando a cobrar ese paro desde el día en que lo solicites y entonces lo único que pasa es que nosotros vamos a cortar ese paro y vamos a pedir que te lo paguen todo automáticamente capitalizado. Entonces, lo que va a pasar es que durante el periodo en que te aceptan la capitalización, a ti te van a pagar una parte que van a ser unos días de paro y el resto que va a corresponder a la capitalización. Tienes que saber que es una tramitación que se puede hacer tanto presencialmente en el SEPE como de manera online. Al final es la misma tramitación, lo único es que en el SEPE se lo vas a dar a una persona que te lo va a repasar ya de primeras y si no, si lo haces online, pues bueno, tú lo vas a mandar y te tendrán que decir si está todo bien o no. Por lo tanto, a ver, mi recomendación es que si estás en una ciudad en la que el SEPE te dé cita más o menos rápido, mi recomendación es que lo hagas de manera presencial. Hemos hecho tramitaciones online, pero cuando las hacemos a través de nuestra asesoría, a ver, nosotros sabemos lo que estamos rellenando. Si tú te lo vas a hacer por tu cuenta, pues ten en cuenta que, claro, si lo mandas online, pues puede ser que haya algo mal y que te toque repasarlo y volverlo a enviar. Entonces, si lo puedes evitar, pues si vas a hacerlo presencialmente, te lo repasará la persona que te lo acepte y entonces pues puede ser que evites problemas y te sea más rápido. Una vez ya estás inscrito en el desempleo, en la misma cita que tengas con el SEPE ya le puedes pedir toda la documentación para la capitalización. Entonces, en esa documentación que te va a dar el SEPE, igual que si lo haces online, vas a tener dos documentos. Uno con todos tus datos y todo lo que quieres hacer y un segundo documento, que es el importante para este trámite, que es la memoria económica. En la memoria económica, el SEPE lo que quiere es que le pongas en qué te vas a gastar el dinero de la capitalización. Es decir, si por ejemplo yo tuviera 10 meses de paro y me van a pagar 1.000 euros al mes de paro, yo tengo 10.000 euros disponibles. Pues bien, para poder capitalizar... Vaya con la ambulancia. Esos 10.000 euros me los tengo que gastar en lo que yo necesite para mi actividad. En focos, cámara, ordenador, en herramientas, en material, en lo que sea. Pero que sea de la actividad. También lo puedes gastar, por ejemplo, en el alquiler de un local o, no sé, los gastos que puedas tener en tu negocio. Hasta aquí no nos hemos dado de alta como autónomos. Daros cuenta de que lo único que hemos hecho es pedir el desempleo y pedir la capitalización, pero todavía no te has dado de alta como autónomo. Para darte de alta como autónomo, una vez esté presentada la capitalización del desempleo, tendrás entre 24 y 48 horas para darte de alta. Puedes darte de alta incluso una semana más tarde, no hay ningún problema. Pero ten en cuenta esto, antes de darte de alta de autónomo tienes que pedir la capitalización. Si lo haces al revés, te la denegarán. Tienes que tener en cuenta que los tiempos de la capitalización son bastante largos. Entonces, desde el momento que tú la presentes, más o menos en 7 o 10 días, el SEPE te debería contestar diciéndote si te la han aceptado o no te la han aceptado. Entonces, si te la han aceptado, más o menos para que te paguen el dinero, tendrás que esperar otra vez una semana, 10 días, más o menos, dependiendo del sitio donde estés en España, tardan más o tardan menos. Pero date cuenta de que todo el proceso más o menos te puede tardar entre 2 semanas, 3 semanas, más o menos, son esos los tiempos que barajamos. Como te he dicho antes, una vez presentes la capitalización,
a las 48 horas ya te podrás dar de alta como autónomo y podrás empezar a trabajar. A pesar de que no te hayan dado el dinero, ya podrás empezar a trabajar con lo que tengas. A partir de ahí, una vez te paguen el dinero, ya podrás invertirlo en todo lo que necesites. Y eso sí, es muy importante. El último paso de la capitalización para que no te pongan ningún problema es que una vez te paguen el dinero, tendrás un plazo de un mes, más o menos, un mes natural, para poder comprar todo lo que has dicho en esa memoria que ibas a comprar y justificarle al SEPE todas las facturas de compra. Es decir, todo lo que tú hayas puesto que vas a comprar en la memoria es lo que tú vas a tener que comprar después y vas a tener que solicitar las facturas de todo ese material o todo lo que hayas comprado y tendrás que volver al SEPE a darle todas esas facturas para que vean que efectivamente te has gastado el dinero en eso y no te lo has gastado, pues, no lo sé, jugando por ahí en un casino. Ten en cuenta que este último paso es muy importante la justificación con las facturas, porque si no te pueden reclamar el dinero. Es una tontería, pero a mucha gente se le olvida. Y ya a modo resumen, para acabar, para que lo tengas en cuenta, pues mira, el primer paso, sobre todo, pedir el desempleo, luego solicitamos la capitalización en el SEPE, a partir de ahí, a las 48 horas, ya te puedes dar de alta como autónomo, más o menos a la semana 10 días de pedir la capitalización te habrá llegado la confirmación de que sí, que te la van a dar, y a los 10 días, más o menos, ya te pagarán el dinero. Muy importante, cuando te den el dinero, ten en cuenta que tienes un mes para gastarte ese dinero en comprar todo lo que has dicho que ibas a comprar. Y a partir de ahí, dentro de ese mes, coger todas las facturas y dárselas al SEPE. Con eso habrás acabado la capitalización, estarás de alta como autónomo y habrás aprovechado todo el dinero que tenías. Bueno, y espero que te haya quedado todo claro para la capitalización del desempleo. Así que ya sabes, si te ha gustado, si crees que te ha sido de ayuda, por favor, suscríbete al canal, que me anima mucho, dale un like. Y si tienes cualquier duda, por supuesto, déjamela en los comentarios y trataré de responderte lo antes que pueda. Así que ya sabes, si quieres capitalizar el desempleo, sobre todo, sigue todos los pasos que te he marcado en esta guía. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!